Buenas tardes, mi nombre es Ángel Antonio Gastelum Nayón, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial, de la materia Estadística Inferencial 1. Voy a hablar sobre la distribución de probabilidad discreta. Variables aleatorias. Definiciones. Una variable aleatoria es aquella casi siempre representada por X que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo de manera de que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Requisitos de una distribución de probabilidad. Donde X asume todos los valores posibles, la suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero los valores como 0.999 o 1.001 son aceptables porque son el resultado de errores de redondeo. 0 menor o igual que P menor o igual que 1 para cada valor individual de X, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común igual a media más 2 desviación estándar. Valor mínimo común igual a media más 2 desviación estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar. De la media, no es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Regla del evento inusual. Para la estadística inferencial. Si con un supuesto dado la probabilidad de un evento particular, observado por ejemplo 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda, es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probablemente no es correcto. Uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. Número inusualmente alto de éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusualmente alto de éxitos si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma: probabilidad por o más menor o igual que 0.05. 2. Número inusualmente bajo de éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos si la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma: probabilidad por o menos
menor o igual que 0.05. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido. Se podría usar otros valores como 0.01 para distinguir entre resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. La media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa media como el valor esperado, en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor. No es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de x son todos los números enteros. Ejemplo: genética vástagos. Considere los vástagos de guisantes en la tabla, cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verdes, amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es 3/4 o 0.75, es decir, probabilidad verde igual a 0.75. Ejemplo: genética vástago, regla práctica de las desviaciones. La media del número de guisantes con vainas verdes es 3.0 y la desviación estándar es 1.0. Utilice esos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base en los resultados, determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. ¡Bájale, niña! Gen del progenitor 1. Verde, verde, amarillo, amarillo. Gen del progenitor 2. Genes de los vástagos, color de la vaina de los vástagos. Verde más verde, 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 verde. Verde más amarillo, verde, amarillo, verde. Amarillo, verde, amarillo, verde, verde. Amarillo, amarillo, amarillo. Solución: regla práctica de las desviaciones. Al utilizar la regla práctica de las desviaciones, podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. Valor máximo común igual a media más 2 desviación estándar igual a 3.8 más 2 igual a 5.8. Valor mínimo común igual a media menos 2 desviación estándar igual a 3.8 menos 2 por 1 igual a 1.8. Con base en estos resultados concluimos que para grupos de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes como los descritos, sería inusual obtener solo un vástago con vainas verdes, porque el valor de 1 está fuera de ese rango de valores comunes, 1.8 a 5.8. En este caso, el valor máximo común es en realidad 5, ya que es el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. Ejemplo: identificación
Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utilice probabilidades para determinar si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes, cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo verde, tomando en cuenta la probabilidad de vaina verde igual a 0.75. Para determinar si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. P 1 o menos igual a probabilidad 1 o 0 igual a 0.015 más 0.001 igual a 0.016. Puesto que la probabilidad de 0.016 es menor que 0.05. Concluimos que el resultado de una planta de guisante con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad de 0.016 de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Ejercicio. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utilice probabilidades para determinar si las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes. Cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de verde igual a 0.75. A. Calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. B. Calcule la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Ok, ahora nos vamos a Minitab. Lo vamos a calcular. Calcular probabilidad y distribución binomial. Seleccionamos probabilidad y aquí agregamos los 8 vástagos y 0.75. Seleccionamos la columna X, le damos OK y aquí tenemos el resultado. Ok, dice calcula la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. El resultado sería 0.023071. Ok, dice B. Calcule la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes de vainas verdes. Ok, nos vamos a Minitab. Dice que de 3 o menos. Entonces sumamos. Sería 0.02 31 más 0.00385 más 0.000366 más 0.0000
15 será igual a 0.027297. Sería el resultado. Ok, nos vamos al siguiente. 5.3. Distribuciones de probabilidad binomial. Definiciones. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. 1. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. 2. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. 3. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, generalmente llamadas éxito y fracaso. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Notación para distribuciones de probabilidad binomial. E y F, éxito y fracaso. Denotan las dos categorías posibles de todos los resultados. P E igual a P, probabilidad de un éxito. P F igual a 1 menos P igual a Q, probabilidad de un fracaso. N denota el número fijo de ensayos. X denota un número específico de éxitos en n ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y n, inclusive P denota la probabilidad de éxito en uno de n ensayos. Q denota la probabilidad de fracaso en uno de n ensayos. P entre paréntesis X denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los n ensayos. Ejemplo: donadores de sangre. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O, según datos del programa Greater New York Blood. Obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar: n igual a 5 y probabilidad igual a 0.45. 1. Calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Ok, ahora nos vamos a Minitab. Vamos a calcular probabilidad de distribución binomial y nos dice el problema que calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Entonces seleccionamos 5 y eventos de probabilidad son 0.45. Seleccionamos la X y le damos OK, y aquí tenemos los resultados. Y dice que calculemos la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Entonces sumamos, sería 0.05032.8 más el 1, que es 0.205889, que sería igual a 0.256217. Sería el resultado. Ok, ahora nos dice: calcule la probabilidad de que al menos 3
de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Ok, ahora vamos a Minitab. Dice que 3 de al menos de los 5 donadores. Entonces sumamos del 2, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Ok, sería 0.05032.8 más 0.205889 más 0.3360909 más 0.2756, que sería igual a 0.865, sería el resultado. Ahora dice, calcule la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Aquí el resultado sería los 5, que sería 0.0184. Ahora dice, calcule la probabilidad de que la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces sería del 2 al 4. Sumaríamos del 2 al 4. Sería 0.33 09 más 27, no, 0.275653 más 0.112767, que sería igual a 0.725329. Sería el resultado. Ahora dice, calcula la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. Ok, aquí sería 0.336902, sería el número 2. Y dice, calcule la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces sumaríamos del 2. Sería del 2, de 2 al 4. 0.336909 más 0.7565653 más 0.112767 sería igual a 0.7253. Sería el resultado. Y ahora vamos al siguiente. Dice, ejercicio. Color café, color de ojos café. Color de ojos en Estados Unidos, el 40% de la población tiene ojos cafés.
Según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en India University, si se selecciona al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. 1. Calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos de color café. Ok, entonces nos vamos a Minitab. Vamos a calcular probabilidad de distribución binomial. Tenemos probabilidad, aquí ponemos los 14 y ponemos el 0.40. Seleccionamos la X, le damos OK y tenemos el resultado de 1 de las 14 personas. Que el primer problema nos pide calcula la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Ok, aquí sumaremos del 0 al 8. Sería 0.0078 más 0.0014 más 0.0316 más 0.0817 más 0.153938 más 0.206598 más 0.206598 más 0.157408 más 0.091821. El resultado nos daría 0.9416. Siguiente nos dice calcula la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos cafés. Aquí el resultado sería el número 12. Sería 0.000550. Ese sería el resultado. Siguiente dice calcule la probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces aquí sumaríamos las 14. Le agregaremos el 9 y será 0.040809 más 0.013603 más 0.003298 más 0.000550 más 0.0005
6 más 0.3. El resultado sería 1.00001. Sería el resultado. Ahora nos dice que calcule la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos cafés. Ok, ahora calculamos 10, que sería 0.01. 26, más 0.00328 más 0.000, que sería el resultado igual a 0.003848. Sería el resultado. Y vamos al siguiente. 5.4. Media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial. Fórmulas para distribuciones binomiales. Media igual a NP. Desviación estándar cuadrado igual a NPQ. Desviación estándar igual a raíz de NPQ. Denota media, denota la media en una distribución binomial. Denota la varianza de una distribución binomial. Denota la desviación estándar en una distribución binomial. Denota el número fijo de ensayos. Denota la probabilidad de éxitos en n de ensayos. Denota la probabilidad de fracaso en 1 de n ensayos. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común igual a media más 2 desviación estándar. Valor mínimo común igual a media menos 2 desviación estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media es más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario, ya que esta regla sirve como una guía para lo que no es totalmente rígida. Dice, ejemplo, genética. En un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. 1. Suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Resultado 10.42. 1. Utilice la regla práctica de las desviaciones estándar para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Con base en estos números, podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Ejercicio: votación elecciones. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61%. En una encuesta se preguntó a 1,002 sujetos si habían votado en la elección presidencial. 1. Calcule la media y la desviación estándar del valor del número de votantes reales en grupos de 1,002 individuos. Ok, nos regresamos a resolver el de las vainas verdes, que sería la multiplicación sería 580 por
.75 por .25, que sería igual a 108.75, que sería raíz cuadrada, y el resultado sería 10.42. Ok, vamos al siguiente. 5.1 distribuciones de probabilidad de Poisson. Definiciones. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre en evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra por veces durante un intervalo está dada por la fórmula. Tenemos la fórmula. Siguiente. Requisitos de la distribución de Poisson. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. 2. Las ocurrencias deben ser aleatorias. 3. Las ocurrencias deben ser independientes entre sí. 4. Las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Parámetros de la distribución de Poisson. La media es U. La desviación estándar es igual a raíz cuadrada de media. Diferencias entre distribución de Poisson vs distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra n y la probabilidad p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. En una distribución binomial, los valores posibles de la variable aleatoria x son 0, 1, etc. Pero los valores posibles x de una distribución de Poisson son 0, 1, 2, etc. sin límite superior. Distribución de Poisson como aproximación de la distribución binomial. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeña. Requisitos para utilizar las distribuciones de Poisson como una aproximación a la distribución binomial. N mayor o igual que 100, NP menor o igual que 10. Ejemplo, terremotos. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de al menos 6.0 en escala de Richter. En el mundo, según datos de World Almanac and Book of Facts, suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. 93 sobre 100 igual a .93. Si P x es la probabilidad de x terremotos en un año elegido al azar, calcule P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Ok, ahora nos iremos a Minitab. Vamos a calcular probabilidad de distribución de Poisson. Seleccionamos probabilidad y ponemos la media de .93. Seleccionamos la columna X. Y aquí tenemos cada uno de los resultados que nos pide. Ok, nos vamos al siguiente. Capítulo 6. Distribución de probabilidad normal. 6.2. Distribución normal estándar. Propiedades de la distribución normal. 1. Su gráfica tiene forma de campana. La curva tiene forma de campana y es simétrica. 2. Posee una media igual a 0, es decir, media igual a 0. 3. Tiene una desviación estándar igual a 1, es decir, media igual a 1. Definiciones. Una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme
si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades. La gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1, y el área total debajo de su función de densidad es igual a 1. Puntuación Z, distancia a lo largo de una escala horizontal de la distribución normal estándar. Área, región bajo la curva. Valores críticos. Para una distribución normal, un valor crítico es una puntuación Z en el límite que separa a las puntuaciones Z probables de las que son improbables. Objetivos. Calcular áreas o probabilidades o frecuencias relativas que correspondan a diversas regiones bajo la gráfica de la distribución normal estándar. 2. Calcular puntuaciones Z correspondientes a las áreas bajo la curva. Ejemplo: termómetros científicos. La Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deben dar lecturas de 0 grados centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que el punto de congelación del agua, algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0 grados, denotadas con números negativos, y otros daban lecturas por encima de 0 grados denotadas con números positivos. Suponga que la lectura media es 0 grados centígrados y la desviación estándar de la lectura es 1 grado centígrado. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. 1. Si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el momento de congelación del agua la lectura sea menor que 1.27 grados. 2. Calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.23 grados. 3. Calcule la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre menos 2 grados y 1.50 grados. 4. Calcule la temperatura correspondiente a P95, el percentil 95, es decir, calcule la temperatura que separa el 95% inferior del 5% superior. 5. Calcule las temperaturas que separan del 2.5 inferior y el 2.5 superior. Ok, ahora nos iremos a Minitab. Vamos a calcular probabilidad de distribución normal, media 0, distribución estándar 1. Seleccionamos aquí 1.27, le damos OK y aquí tenemos el resultado. Ahora nos vamos a gráfica. A probabilidad de distribución, seleccionamos la última, le damos OK, normal, vamos aquí, seleccionamos la X, segunda, y agregamos 1.27, le damos OK y aquí tenemos nuestra gráfica de distribución. Ahora sería el primer ejercicio. Ahora del 2 dice: calcula la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.23 grados. Vamos a Minitab, vamos a calcular probabilidad de distribución normal 1.23. Tenemos el resultado. Bueno, vamos a gráfica de probabilidad, seleccionamos el último, damos OK, seleccionamos la segunda, cambiamos a 1.23. Listo, aquí tenemos la gráfica de distribución. Ok, ahora nos vamos al siguiente. Dice 6.3, aplicaciones de las distribuciones normales. Ejemplos: altura de entradas de casas.
La entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies, 8 pulgadas u 80 pulgadas. Suponga que las alturas de los hombres se distribuyen de manera normal, con una media de 69.0 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. 1. Calcule la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpearse su cabeza al medir más de 80 pulgadas. 2. De acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres será más de 65 pulgadas? 3. De acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres estará entre 72 y 80 pulgadas? Ok, ahora nos vamos a... Dice, calcule la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 metros. Ok, ahora nos vamos a Minitab. Nos vamos a gráfica, probabilidad de distribución. Seleccionamos la última, le damos OK. La media seleccionamos 69, la desviación estándar 2.8. Vamos a Chart Area, seleccionamos la primera y seleccionamos 80. Le damos OK. Listo, tenemos la gráfica de distribución. Ok, el segundo problema dice, de acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres será menor de 65 pulgadas? Ok, ahora nos vamos a mi tab, gráfica, probabilidad de distribución, último, le damos OK. Seleccionamos la segunda y dice que 65 pulgadas. Cambiamos a 65. 65. Ok, listo, tenemos nuestra gráfica de distribución. Ok, dice, de acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres estará entre 72 y 80 pulgadas? Ok, nos vamos a meditar otra vez, nos vamos a gráfica, probabilidad de distribución, seleccionamos la última. Vamos a igual y seleccionamos la última. Y decía que 72 y 80. Y seleccionamos 72 y acá 80. Damos OK, listo, tenemos nuestra gráfica. Tenemos nuestra gráfica de distribución. Ok, ahora nos vamos al siguiente. Dice 6.4, 6.5, distribución, muestrales y estimadores y teorema del límite central. Definiciones. La distribución muestral de un estadístico, como una media muestral o una proporción muestral, es la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño, n de la misma población. La distribución muestral de la media es la distribución de medias muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño, n, y se obtienen de la misma población. La distribución muestral o la variancia es la distribución de las variancias muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño, n, y se obtiene la misma población. La distribución muestral de la proporción es la distribución de proporciones muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño de muestra n y provienen de la misma población. Definiciones. Estimadores insesgados. Las siguientes estadísticas son estimadores insesgados, es decir, coinciden con el valor del parámetro poblacional: media, varianza, proporción. Definiciones. Estimadores sesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores sesgados, es decir, no coinciden con el parámetro poblacional: mediana, rango. Desviación estándar. Nota importante: la desviación estándar muestrales no coinciden con la desviación estándar poblacional, pero ese sesgo es relativamente pequeño en muestras grandes, de manera que ese a menudo se utiliza para hacer estimaciones, aun cuando ese sea un estimador sesgado de media desviación estándar.
Definiciones. El teorema del límite central plantea que para una población con cualquier distribución, la distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal conforme aumenta el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de medias muestrales puede aproximarse por medio de una distribución normal, incluso si la población original no está distribuida normalmente. Si la población original tiene media y desviación estándar, entonces la media de las medias muestrales también será media, pero la desviación estándar de las medias muestrales será desviación igual a desviación entre n raíz cuadrada de n, donde n es el tamaño de la muestra. Conclusiones. El promedio de la muestra es el mejor estimador de la media de la población, x igual a media. La desviación estándar de la muestra es el mejor estimador de la desviación estándar de la población cuando esta última se divide entre la raíz cuadrada de n. 6.6. La distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Requisitos. Se trata de una muestra aleatoria simple de tamaño n de una población donde la proporción de éxitos es p, o bien la muestra es el resultado de realizar n eventos independientes de un experimento binomial en el que la probabilidad de éxito es p. 2. np mayor o igual que 5 y nq mayor o igual que 5. Parámetros para la aproximación. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria x puede aproximarse por medio de una distribución normal con los siguientes parámetros. Media igual a np, desviación estándar entre raíz cuadrada de npq. Ejemplo, encuesta por correo. La compañía de cruceros Viking Ray realizó una encuesta, lo cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Suponga que el formato de encuesta se envió a 40,000 personas y que para ese tipo de encuestas el porcentaje de respuestas con una dirección de correo electrónico es del 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era el de conseguir un banco de al menos 1,150 direcciones de correo electrónico, calcula la probabilidad de obtener al menos 1,150 respuestas con direcciones de correo electrónico. 1. Calcula la probabilidad binomial. 2. Calcula la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Ok, ahora nos vamos a Minitab. Dice calcula la probabilidad binomial. Si nos vamos a gráfica, probabilidad de distribución, la última, le damos OK. Seleccionamos aquí binomial, agregamos los 40,000. Eventos de probabilidad 0.03, le damos chart, seleccionamos la primera y agregamos 1,150. Le damos OK y aquí tenemos la gráfica de distribución. Listo. Que dice calcule la distribución normal de aproximación de la distribución binomial. Vamos a la calculadora. Multiplicamos 40,000 por 0.03, que es igual a 1,200. Ahora multiplicamos por 40,000. Sería otra vez 40,000 por 0.03 por 197. Perdón, 0.97.
97 sería igual a 1164, le sacamos raíz cuadrada, que sería 34.11. Ok, ahora nos iremos a Minitab. Vamos a gráfica, probabilidad de distribución. La última le damos OK. Seleccionamos la normal. Y seleccionamos la media 1200. La edición estándar sería 34.11. 34.11. Y vamos acá. Seleccionamos primero. En 1150 le damos OK. Listo, tenemos nuestra gráfica de distribución. Ok, ahora nos vamos al siguiente. 6.7 Evaluación de la normalidad. Definiciones. Una gráfica cuantilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos X, Y donde cada valor X proviene del conjunto original de datos muestrales y cada valor Y es la puntuación Z correspondiente, que es un valor cuantilar esperado de la distribución normal estándar. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. 1. Histograma. Construye un histograma, rechace la normalidad si el histograma difiere mucho de la forma de campana. 2. Valores atípicos. Identifique valores atípicos, rechace la normalidad si existe más de un valor atípico. La presencia de un solo valor atípico podría ser un error o el resultado de la variación por el azar, pero sea cuidadoso, ya que incluso un solo valor atípico podría tener un efecto importante en los resultados. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de una manera normal. 3. Gráfica cuantilar normal. Si el histograma es básicamente simétrico y existe cuando mucho un valor atípico, utilice la tecnología para generar una gráfica cuantilar normal. Utilice los siguientes criterios para determinar si la distribución es normal o no. Los criterios se pueden utilizar con flexibilidad para muestras pequeñas, pero se debe ser más estricto en el caso de muestras grandes. Distribución normal. La distribución de la población es normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a una línea recta y si los puntos no revelan algún patrón sistemático que sea diferente de una línea recta. No es una distribución normal. La distribución de la población no es normal si se aplica alguna de las dos siguientes condiciones. Los puntos no caen razonablemente cerca de una línea recta. Los puntos muestran algún patrón sistemático que no es el de una línea recta. Ejemplo: resultados de exámenes de salud de hombres. Realice la evaluación de normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a exámenes de salud. 1. Estatura. 2. Peso. 3. Pulso. 4. Índice de masa corporal. Ok, ahora nos vamos a Minitab. Nos vamos a estadística básica, Anormality Test. Seleccionamos estatura, le damos OK y aquí tenemos la probabilidad de estatura. Ahora nos pide el de peso. Ahora igual nos vamos a estadística básica, Normality Test. Nos pide el peso, seleccionamos, le damos OK y aquí tenemos la probabilidad de peso. Y ahora nos pide de pulso. Vamos a estadística básica, Normality Test. Nos pide pulso de hombres.
Seleccionamos pulso de Ohms, le damos OK. Y aquí tenemos la probabilidad de pulso de Ohms. Ahora nos pide el de índice de masa corporal. Vamos a estadística básica, multitest, IMC, le damos OK. Y tenemos la probabilidad de IMC, índice de masa corporal. Ok, entonces sería todo y gracias por su atención.